Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas Anita, tardes. muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, un placer y un gusto hoy tenerte en esta charlita radial en un tema que a todos nos preocupa en estos tiempos de pandemia, que es el tema de la economía. A que sí me gustaría saber o que me hagas un balance a nivel mundial, cómo será esta economía, qué es lo que traerá después de esta pandemia. Eh, lo primero que uno tiene que decir es que la pandemia agarra a la economía mundial en una situación en donde todavía no termina o no terminó claramente de recuperarse de la gran crisis del 2008-2009, la que surgió con las hipotecas subprime y que Mm, después marcó un hito muy importante por ser la recesión más grande desde la crisis del 29. ujú, Eh, Esa crisis nunca terminó de resolverse eh, y agarra hoy la economía mundial, agarra la pandemia en una situación donde había algunos signos bastante claros de esa no resolución de los problemas de la crisis del 2008-2009 que ya prologaban una situación de crisis dentro del sistema económico mundial. Y esto además sumergido en otro fenómeno que claramente se da en los últimos años, que es la disputa hegemónica, mejor dicho, la disputa por la hegemonía entre los Estados Unidos y el bloque chino-ruso, ujú. que entra a jugar en esta situación. Si digamos, uno ve la salida de la crisis del 2008-2009, que en algún momento parecía iba a ser una salida virtuosa, terminó siendo una salida que llevó a mayor concentración del ingreso y a un fenómeno cada vez más fuerte de la financiarización de la economía global, con una gran preeminencia de lo financiero, por sobre todo el resto de las cosas, el surgimiento de grandes eh, fondos de inversión, que son los grandes jugadores a nivel mundial. Para que tengas una idea, los 8 principales fondos de inversión, que son simplemente gente que agarra plata de otros y la administra, Mm, manejan se llaman un Assets Under Management, o sea, activos bajo manejo del orden de los 35 billones de dólares, o sea, 35 millones de dólares, eso equivale a algo así como al 40% del PBI mundial, lo manejan 8 personas. ¿Sí? terrible. Entre ellos, son algunos que son conocidos en Argentina por el tema de la renegociación de deuda, como el grupo BlackRock, Ujú, eh, cuyo dueño hoy pasa a ser quien Donald Trump llama para que lo asesoren cómo salir de la pandemia, o sea, de la crisis que va a provocar la pandemia. O sea, están eligiendo como doctor aquel que provocó la enfermedad. Es una situación compleja, digamos. claro. La situación no es buena y la pandemia, ¿qué le agrega? Le agrega además una crisis de doble sentido, que es una crisis que... Las crisis que uno normalmente conocía eran crisis de demanda, es decir, la gente se queda sin dinero porque falta trabajo, falta ingresos. Entonces ahí la forma de solucionarlo es inyectando dinero para que la gente consuma. Esto es Claro. el famoso keynesianismo de la década del 30 del New Deal de Estados Unidos. Ujú, Ahora, al mismo tiempo, hoy tenés la pandemia y la cuarentena global le suma a la crisis de demanda, solo como un ejemplo. Estados Unidos en las últimas 5 semanas recibió 30 millones de solicitudes del Fondo de Desempleo. En una economía que emplea 140 millones de personas, sí, 30 millones significa un 20% de la población activa de Estados Unidos salió a buscar fondos de desempleo, lo cual no significa que sean los únicos que se quedan sin empleo, sino que es lo que ocurrió. sí, sí, Eh, digamos, es a eso nivel global esto. esto es a nivel global. O sea, tenés una crisis de demanda porque la gente se queda sin ingresos y al mismo tiempo el cierre de la economía por la cuarentena hace que tengas, por otro lado, una crisis de oferta. Es decir, ¿qué te pasa? Vos tenés charla con el verdulero ayer a la tarde de mi hijo. Me dice, claro, me dice, el maple de huevo que costaba Ujú, X, digo, cuesta más, ¿por qué? Porque no hay cartón, porque no hay plástico, porque los fletes salen más caros, porque vienen vacíos y todo eso hace que tengas impacto de precios. O sea, tenés por un lado una situación de demanda caída porque la gente no tiene trabajo y por otro lado una crisis de oferta. En el único rubro donde eso no se nota es en el rubro que
más ha sido afectado probablemente, que es el rubro de los energéticos, porque la caída brutal del consumo, es decir, estamos todos encerrados en casa, no nos movemos, las industrias están paradas, hace que el consumo de energía caiga en forma vertical y tengas sobrantes de petróleo y gas que hacen que los precios caigan y se desmoronen, y eso provoca una segunda ola de crisis, que es la caída en ese mercado. El panorama es complicado, es muy complicado. Perfecto. Ahora, en medio de esta pandemia, hay gobiernos que han elegido esta cuarentena o este aislamiento más masivo, más riguroso, para frenar el tema de la infección, y otros que no, que lo tomaron más light, y incluso manifestaban que, bueno, frenar la economía de lo que vos me estabas hablando fue y es casi un suicidio colectivo. A ver, estamos hablando de la vida, ¿no? Entonces, uno diría yo creo que se plantea una falsa dicotomía, ¿no? Que Claro. la dicotomía salud y economía es salud o economía, y la realidad es que es salud y economía. No hay economía sin salud. Es decir, pongámoslo en otros términos. ¿Sí? Si vos tenés un problema, ese problema puedes enfrentarlo hoy o enfrentarlo mañana. El tema es en qué condiciones lo enfrentás hoy y en qué condiciones lo enfrentás mañana. Es decir, vamos a algunos ejemplos concretos. Los países que mejor han podido salir o están empezando a salir de esta pandemia, digo están empezando a salir porque yo no soy virólogo, soy ingeniero, ¿no?, de virología, salvo lo poco que estudié en microbiología, mucho no conozco ni soy experto en la materia, pero uno tiene claro las matemáticas. Y las matemáticas te dicen que si vos tenés poblaciones que comienzan a contagiarse, todo tu sistema colapsa. Comienza por tu sistema médico, comienza por tus recursos humanos, y al final terminás teniendo un apagón económico de la misma forma. Es decir, donde vos tenés una empresa donde empiezan a aparecer casos, esas empresas tienen que cerrarse porque empieza a haber contactos y la enfermedad se transmite. Mientras no tengamos una cura contra este virus, sí. este virus, y por otro lado, como dicen los virólogos, lo que se llama la inmunidad de rebaño requiere una cantidad de contagios que va a llevar mucho tiempo conseguir, tenemos que manejar cómo vamos a tener esta nueva normalidad. Los países que fueron por este lado no les fue bien. No les fue bien al Reino Unido, no les fue bien a los Estados Unidos. Brasil está en una etapa de fase exponencial que va a llevar igualmente a una situación de parate ya no manejado, sino parate obligatorio, con consecuencias probablemente mucho mayores, además de la pérdida insustituible de vidas humanas, ¿no? Claro, y demás, digo. Claro, por eso, de repente, Sí. con lo que vos decías en la primera pregunta, lo que debería hacerse es un cambio de paradigma, o sea, dónde ponemos la vida humana en todo sentido en la economía, y dónde ponemos al dinero. Claro, y yo creo que hay algunos puntos que digamos hay que considerar, digamos. Hay algunas cosas que se revalorizan y otras cosas que empiezan a subalternizarse, digamos. ¿Qué se empieza a revalorizar? Y lo primero que empieza a revalorizarse es que el mercado de cosas que no soluciona. Claro. Que no está en su naturaleza solucionarlas. Es así de simple. No es que no lo hace porque no lo hace bien, sino que no está en su naturaleza de solucionarlas. Es decir, el que hayamos mercantilizado zonas de la vida que no estaba bien que se mercantilicen, como salud y educación, hacen que hoy nos encontremos con sistemas médicos, sobre todo en nuestros países binarios, donde los sistemas de alta gama cubren un sector reducido de gente y los sistemas públicos cubren a grandes sectores de la población, pero que se encuentran desfinanciados. Claro. El sistema educativo también se maneja en una zona dual entre el sistema privado y el sistema público. Es decir, hay un montón de cosas que comienzan a ponerse en discusión. Hoy yo creo que no falta mucho para que a nivel global
se comienza a hablar seriamente de un ingreso ciudadano universal, es decir, por el mero hecho de ser ciudadano. Esto también el Papa lo nombró en alguna de sus últimas homilías. Sí. Bueno, todo esto está poniendo en cuestión algunos fundamentos de un sistema económico que tiene 40 años, que es el sistema que comienza en la década del 80, donde la frase con la cual Margaret Thatcher y Ronald Reagan comienzan lo que hoy se conoce como el predominio neoliberal es: no existen más sociedades sino individuos que interactúan en el mercado. Claro. O sea, desaparece el concepto de la comunidad como gran ordenador para ser los individuos que interactúan en el mercado los que ordenan el sistema económico, ¿no? Claro. Entonces, y al ordenar el sistema económico también ordenan el sistema social. Claro. Porque desaparece lo comunitario como un ordenador de la sociedad. Claro. Entonces, y esto es lo que lleva a la situación que hoy nos encontramos. Claro, por eso yo pensaba, ¿no?, en esto, qué rol juega el Estado, ¿no?, que siempre, por lo menos en nuestro país y seguramente en otros también, están criticados, siempre se habla de un Estado elefantiásico. Entonces deberíamos preguntarnos cuál es el rol que tiene el Estado en materia económica. Sí, yo diría que yo iría un paso más allá del Estado. Yo hablaría de lo público, ¿no? Que involucra al Estado, pero no se acaba en el Estado. Por ejemplo, hay un montón de actividades como las que ustedes seguramente hacen en su parroquia o en su zona, que van más allá del Estado, pero que son públicos. O sea, que requieren la interacción con lo estatal. ¿Por qué? Porque lo estatal tiene la posibilidad de la llegada masiva, mientras que las acciones individuales son mucho más focalizadas a sectores más reducidos, pero que haciendo una verdadera red que pueda interactuar entre todos pueden llegar a un alcance masivo, pero al mismo tiempo humano. Claro. Porque la interacción persona a persona es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace crecer como personas. Entonces, ahí hay un nuevo desafío que tenemos por delante, que es lo que algunos pensadores llaman el Estado ampliado, ¿no? El surgimiento del Estado ampliado, donde entran a participar no solamente las agencias estatales, sino todas las organizaciones de la sociedad, pero en un proceso de interacción con el Estado y de alguna manera coordinado por el Estado, que es el que tiene, por un lado, la legitimidad democrática en cuanto que es elegido en los regímenes democráticos, por lo menos en lo que nosotros entendemos como regímenes democráticos, para actuar, pero con la sociedad civil que le da las particularidades y las adaptaciones locales en cada región. Por ejemplo, yo doy clase en Villa Soldati, en un instituto que los maristas tienen en Soldati. Hay muchas acciones que se realizan con la comunidad de Soldati, la comunidad que está metida en uno de los sectores más complicados de la ciudad de Buenos Aires, digamos, que es en muchos aspectos muy parecido a muchos de los lugares más complicados del Gran Buenos Aires, de la área metropolitana, donde hay un montón de iniciativas y actividades que realiza la comunidad de Fátima, en donde el auxilio estatal lo que permite es una mejor ejecutividad de las acciones sin perder esa acción personalizada de quien conoce a las personas con las que está interactuando. Estos nuevos desafíos del rol del Estado claramente tienen que entrar en discusión. El rol del Estado en la salud es crítico. Nadie gasta en el mundo más que los Estados Unidos en salud. Nadie. En términos del PBI es astronómico la cantidad de plata que se paga en Estados Unidos para temas de salud. Ahora, es un sistema de salud que se vio absolutamente desbordado y que no pudo dar respuesta a la pandemia y llegar a aquello horrible que le escuché a algún médico decir: usted no tiene idea de lo que es decidir a quién le doy un respirador y a quién no se lo doy. O sea, en última instancia decir a quién mato, claro, o sí, a la quién no palabra sería salvo, esa. a quién no salvo, a quién no le permito vivir. Claro. O sea, cuando yo defino a quién no le doy un respirador, estoy definiendo a uno voy a salvar y a otro que se arregle. ¿Y por qué? Porque no tengo este otro respirador que necesitaría. Claro.
Y eso está íntimamente ligado al rol del Estado. Por otro lado, el- cuando todo está orientado por el lucro, eh, te pasa que cuando no tenés lucro, lo primero que haces es cortar en el sector más débil. El sector más débil son los trabajadores, los empleados. Eh, por eso la enorme ola de desempleo que tiene en Estados Unidos y el rol del Estado en cuanto a manejador contracíclico de esas cosas. Es decir, que es en este momento donde el Estado tiene que ser contracíclico. Es decir, eh, algunos economistas neo-keynesianos llaman plata de los helicópteros, ¿no? Ah, Es una expresión muy gráfica que usan los neo-keynesianos. Dicen, bueno, por ese momento tirar plata de los helicópteros, pero la gente tenga plata para salir a comprar comida. claro. Eh, Digo, después veremos qué pasa con esta misión y toda la historieta que se puede dar atrás, pero Sí, sí, es una claramente situación ahí particular. hay roles que solamente el Estado puede hacer y el mercado no Tal va a hacer. cual, tal cual, tal cual. Quería abocarme un poquito a lo que es nuestro país, que tiene obviamente el escenario que tienen muchos otros países, o todos los países, pero que nosotros tenemos algo agregado que es el gran endeudamiento externo. ¿Qué podemos esperar? A ver, mm, por- yendo por partes. El tema de la deuda eh, es uno de los temas más complicados que tiene la economía global hoy por día. A mí también me gusta situarme globalmente para poder entender lo local. En los últimos 10 años el nivel de deuda mundial se triplicó, o se duplicó por lo menos. O sea, todo lo que pasó en estos últimos 10 años a nivel mundial, ¿m? Es apalancado en enormes emisiones de deuda que terminaron beneficiando a muy poca gente. Yo no sé si ustedes leyeron los informes de Oxfam, por ejemplo. Oxfam es una organización inglesa que se dedica a trabajar y emite todos los años un informe sobre la concentración del ingreso. Eh, Unos pocos multimillonarios mundiales tienen la misma riqueza de 3.000 millones de personas. ¿Ok? Entonces, lo que pasó en el último tiempo es un fenómeno brutal de concentración del ingreso, ¿no? Entonces, el fenómeno de la deuda es un fenómeno global. En el caso particular de Argentina, nosotros estamos en un proceso de renegociación de deuda con los tenedores de bonos extranjeros. O sea, la deuda argentina hay que dividirla en 3 o 4 grandes bloques, lo que son los bonos bajo legislación extranjera, los bonos bajo legislación argentina, la, la deuda con organismos multinacionales y lo que llama después las deudas de corto plazo, que es la famosa LELIC, LEVAC, Ujú, LECOP sí, y sí, todas sí. estas que son deudas de corto plazo, y las deudas intraestados, que son, si querés, las menos importantes. Hoy lo que está encaminado el gobierno es en lo que es la renegociación de la deuda de bonos bajo legislación extranjera. Son algo así como 70.000 millones de dólares. La Argentina hizo una propuesta, eh, ahora está en el proceso de negociación habitual en cualquier situación de este tipo. Ahora, la crisis de deuda era anterior a la pandemia, pero por otro lado, las consecuencias de esa crisis de deuda ya estaban operando en la economía argentina. Claro. ¿Qué quiere decir? La economía argentina, desde el último aporte del Fondo Monetario, que fue en septiembre, si no me equivoco, no recibe crédito externo. La Argentina no está desacoplada del sistema financiero internacional porque no tiene crédito externo. Y en realidad estamos en una situación de default de hecho, porque los famosos reperfilamientos de bonos de legislación local, de hecho, son un default. Claro, no hay con qué ¿Qué va a pagar. pasar, qué va a pasar con eso? Yo no lo sé, no estoy en el mundillo de esa negociación. Sé que va a ser una negociación compleja, complicada, eh, pero claramente el Fondo Monetario, eh, que uno puede decir cualquier cosa menos que eh, sea un economista de origen marxista, dice que la deuda argentina es insostenible e insustentable, por lo menos tal como está estructurada, y hay que ir a una reestructuración de la deuda, es lo que está buscando el gobierno. El escenario es tratar de postergar los pagos durante 3 años y después un escalonamiento creciente de los intereses, que de cualquier manera van a dejar el valor actual neto de la deuda.
cómo se calcularía eso económicamente, lo dejaría a la altura de una buena tasa de interés de lo que se puede conseguir a nivel mundial hoy. Para que tengan una idea, hoy la tasa de interés de referencia en Estados Unidos está en el 0,25%, Claro, ¿ok? claro. Y la van a mantener por bastante tiempo, ¿no? No estamos en un tema donde las tasas estén altas. Cuando la Argentina ofrece un promedio del 2,5%, es algo que está muy por encima de las tasas promedio de la economía. Y sí, va a ser una disputa complicada porque del otro lado, como te decía, los que están sentados, cuando vos analizás la crisis de deuda argentina, las últimas tres grandes, que son la de los 80, la del 2001 y esta, son tres jugadores distintos los que entraron en consideración. En los 80 fueron bancos y estados, en el 2000 fueron bancos y bonistas individuales, y lo que aparece hoy son sistemas financieros no bancarios, es decir, básicamente fondos de Fondo de inversión. inversión, claro, sí. Son los tenedores de deuda hoy, son fondos de inversión. Ahora, Que tienen espaldas, enormes espaldas tienen. sí, Pero, digo, también saben saben que, hasta dónde también. no sé si saben hasta dónde, porque eh, son de un nivel de ambición Sí, son buitres. La desmedida. palabra cuando le pusieron En buitres realidad, es esa. en realidad, el sistema de fondos de inversión tiene un problema, es que no están regulados. No Claro, hay regulaciones. Los fondos de inversión, así como los bancos tienen regulaciones, los fondos de inversión no tienen regulación. claro, Entonces, hacen lo que quieren. claro, ese es el tema. Eh, el problema es que eh, lo que tienen es que, ¿cuál es el gran problema que tienen? Que ellos saben hasta dónde pueden tirar. Es que no es que ellos tienen un peso de capital y un peso de deuda. Si vos haces en esas cosas lo que se llama el apalancamiento. Claro, Vos por ahí tenés un peso tuyo y lo prestaste 10 veces en la ida y vuelta. Entonces, si se te cae uno de ellos, eh, tenés serios problemas de funcionamiento, porque te cae todo un andamiaje de cajas chinas, que además está asociado a paraísos fiscales y a toda una historia bastante más compleja, ¿no? Pero sí. bueno, Te quería preguntar, ¿no? Un tema que anda rondando en el país, que es el tema del impuesto a las grandes fortunas. ¿Cuál es tu mirada? mira, yo no sé si, pongamos estos términos. Hay un economista francés que se hizo muy famoso en el último tiempo, que se llama Thomas Piketty, Sí. ¿no? Que escribió una obra monumental que se llama El Capital en el siglo XXI, Ujú. eh, que él, él lo que dice es lo siguiente: él analiza básicamente la concentración del ingreso en los últimos 150 años del capitalismo. Eh, y él lo que dice es que el capitalismo, tal como está estructurado hoy en día, está llegando a niveles de concentración del ingreso semejantes a los que tuvimos antes de la Primera Guerra Mundial, que justamente fue una de las causas del estallido de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, o lo que yo llamo la primera parte de la Guerra Mundial del siglo XX, que tiene los dos episodios en los que normalmente llamamos Primera y Segunda Guerra Mundial. Dice, esos niveles de concentración son incompatibles con una vida social razonablemente pacífica. Entonces dice, la única forma que tenemos para corregirlo es mediante una muy activa política impositiva. Él, como buen francés, habla que hay que hacer dos cosas, que son impuestos a las rentas e impuestos a las herencias, Ujú. eh, porque eso está en la génesis de los franceses, cosa que yo en principio estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? La Argentina tiene un fenómeno de concentración del ingreso muy fuerte. El 1% más rico de la Argentina se apropia del 15% del ingreso nacional, pero además posee más del 35% de, de la riqueza del país, Claro, ¿ok? sí. O sea, de los bienes del país. Eh, si a eso le sumamos que en los últimos 4 años tuvimos una fenomenal fuga, que es la contrapartida del endeudamiento. La Argentina se endeuda en algo parecido a lo que se fuga. Ujú. ¿Mm? La fuga está calculada como
digamos, siendo conservadores, usando un método que se llama el método de residuos de la balanza de pago, la fuga mínima de los últimos 4 años anda en el entorno de los 90.000 millones de dólares. Siendo no tan conservador, puedes pensar en 100, 120 mil millones de dólares de fuga. O sea, de plata que entró al país de alguna manera y Sí, se fue. sí, No hizo está falta. más. No está más. Normalmente se derivó por un montón de lados, pero no está más. Entonces tenemos una situación de emergencia, donde el Estado está volcando algo así como el 5% del Producto Bruto, va a terminar volcando en medidas contracíclicas contra la pandemia. Claro. Porque yo trabajo en una empresa que hacemos servicios petroleros. Estamos trabajando al 20% de nuestra capacidad en algunos proyectos que fueron considerados, ¿cómo es? In- no plausibles de separadas, porque están sujetos a exportaciones esenciales, porque están o Ujú. sujetos a Sí, sí, sí. exportaciones o a temas críticos de infraestructura energética. Estamos trabajando al 20-25% de nuestra capacidad. Eh, yo tengo la suerte de trabajar en una empresa donde la decisión que se tomó es pagar los sueldos completos de toda la gente, pero hay muchas empresas que no lo han hecho. Claro. El gobierno, para dar una idea, el 7 de mayo va a depositar en las cuentas corrientes, en las cuentas sueldos de la mayoría de los empleados de empresas, digamos, del sector privado, va a depositar hasta un límite de 33.000 pesos o el 50% del Para el salario de las sueldo. personas. Ujú. Se llama ATP, es un programa de ayuda a los trabajadores privados. Bien, ¿qué se le está pidiendo a los sectores más Concentrados. ricos, más concentrados del país? Es un aporte de emergencia del 1%. Como contrapartida, a los trabajadores se les está pidiendo el 25%. Cuando uno habla de las suspensiones que se firman con caída de salarios del 25, del 30, del 20, lo que sea, es a alguien se le está pidiendo, dame de tu ingreso. Claro, ¿Mm? claro, Te estoy sacando de tu ingreso. claro. Eh, digo, sí, ¿es un impuesto de emergencia? Sí. Ahora, cuando uno analiza, y esto se puede discutir hasta el hartazgo, pero si uno lo hace con honestidad intelectual, llega a la conclusión de que en la Argentina y en todo el mundo, esto es global, las grandes fortunas no pagan. Las grandes fortunas no pagan. Hay principios de planificación fiscal, cajas chinas de empresas situadas en paraísos fiscales, que a la vez están situadas en otros paraísos fiscales. La realidad es que la tasa de imposición de las grandes fortunas es muy baja a nivel global. Bueno, Entonces, discúlpame, súper interesante todo lo que estás diciendo y me doy cuenta que da para un montón más, a que sí, seguramente, obviamente el tema económico no lo vamos a resolver tan rápido como quisiéramos, a que sí va no, a ser de análisis seguramente en otros programas. bien, ¿Eh? eso es a tu disposición cuando vos quieras. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? No, gracias a vos.